parto de la década de los 90. Hay gente que me dice, te vas muy atrás, pero es necesario porque fue el periodo en que hubo cambios en el mundo, en nuestro país, y marcó bastantes diferencias. En la década de los 90, en definitiva, está planteado la caída del llamado socialismo real, cae el muro de Berlín, pero hay también una eclosión del desarrollo tecnológico que fue acumulativo y cada vez mayor desde esa época, con la consiguiente, digamos, dinamización tremenda de las comunicaciones y del transporte y de las relaciones que el hombre tiene a nivel planetario, y por lo tanto a lo que se llamó globalización, que guste o no guste, es una realidad que cambia cosas en el desarrollo de los países y en el relacionamiento de los países. También en esa época es cuando China se abre al mundo y comienza a crecer en términos acelerados a tasas del 10% anual, una economía integra el mercado de consumo más pleno a no menos de 1.300 millones de habitantes que antes no estaban integrados. Esto me hace, digamos, cambiar bastante las relaciones internacionales. Y la derecha en ese terreno tenía atrás de sí años, décadas en Uruguay de estancamiento productivo, no tenía solución, no tenía salido los problemas, periódicos, crisis del capitalismo acá y allá. Y en la década de los 90 la derecha reacciona, se renueva, plantea un nuevo esquema ideológico que se llamó neoliberalismo. Es un planteo renovado de la derecha, en el cual intentan justamente darle cabida a salidas, dar válvulas de escape a salidas del capitalismo, a la acumulación capitalista que no encontraba ubicación rentable, y se constituye el capitalismo financiero. Ahí arranca la década del auge financiero del capitalismo con sus necesarias consecuencias y endeudamiento de los países, etc. Bueno, la izquierda ni siquiera pasa factura de las crisis estrepitosas del neoliberalismo, a escala rioplatense, 2001-2002, a escala mundial, 2007-2008, más allá de que la crisis pueda estar subyacente, hubo picos, hubo problemas serios que pusieron en jaque, no son crisis terminales, pero son crisis que pusieron en jaque el funcionamiento del sistema. La izquierda no se renueva en su planteo ideológico, no traemos nada nuevo, ni siquiera hicimos autocrítica sobre las experiencias de la izquierda en el pasado que terminaron mal. Digo esto porque no todo habrá sido malo en la construcción que se quiso hacer del socialismo en la Unión Soviética. Habrá habido cosas buenas, habrá habido medio vaso lleno y medio vaso que no fue lleno, ¿verdad? Pero no se hizo jamás una crítica desde la izquierda acerca de dónde venimos, qué fue lo que pasó, de las experiencias en Cuba, que tampoco se hizo autocrítica o se hizo evaluación, para decirlo de otra manera mejor dicha. La izquierda entonces se limita a resistir, y lo hace con buen tino, las medidas del neoliberalismo. Aquí, por ejemplo, como resistimos las privatizaciones. Yo digo que en el 2004 se gana, la izquierda gana, Frente Amplio gana, más por falencias ajenas, ¿sí? Porque la crisis fue descalificante para el gobierno colorado. La prueba está que terminó votando el 8% solamente al Partido Colorado en el 2004. La descalificación que tuvo la derecha fue mayor que lo que propuso la izquierda para ganarse a la gente. Es decir, gana más por falencias ajenas que por programa de cambios aceptado hacia el socialismo. La gente creo que no vota en el 2004 eso. Consecuencias de que el Frente Amplio llegara al gobierno: primero, se anula la discusión ideológica en la interna de la izquierda. La izquierda no discute más ideológicamente, había que sustituir eso por el pragmatismo de la acción política. El pragmatismo, ya además que se había dicho, se había definido como pragmático, y bueno, cuando se llega al gobierno obviamente tiene un campo bárbaro para aplicar ese pragmatismo, porque las exigencias de la actuación del gobierno así lo generan. Y en segundo lugar, la otra consecuencia que el Frente Amplio llegase al gobierno
fue que se tuvo que consolidar la recuperación económica que ya había empezado con el gobierno Colorado en el 2004, y donde el Alfie era el ministro de Economía, para que el país se pusiese económicamente en marcha, en pie, porque antes no teníamos un país destrozado, un país en la emergencia, justamente, tuvimos que aplicar el plan de emergencia porque había una emergencia en el país. Bien, dicho esto, 2005 y 2006 no había más remedio que administrar mejor el capital, para después encarar otro rumbo, justamente no quedarse en eso. 3 pilares de la política del 95-96, estabilidad macroeconómica con igual política económica continuista con respecto a lo que se había platicado antes, libertad de precios, libertad cambiaria, libertad en el movimiento de capitales, manejo de la deuda con renegociación, prolongando los plazos pero pagando todos los intereses. Fue la misma política anterior la que se siguió aplicando. Atraso cambiario comenzó a darse también en forma acelerada, que había sido corregido por el gobierno Colorado, no tuvieron más remedio, pero tuvieron que empezar a retomar este sendero por allí. En segundo lugar, el otro pilar fue el aumento del gasto social, y vamos a entendernos, el Frente Amplio tenía que cumplir mínimamente con su programa, y el gasto social comenzó a aumentar, a pesar de la restricción que significaba tener un rancho apedreado. Teníamos que hacer algo en ese rancho que estaba apedreado, y se hizo. Es decir, la restricción de la deuda, la restricción de los recursos, en un momento así daba para pensar que no había espacio para aumentar el gasto social. Sin embargo, se hizo, pero con una salvedad. El aumento del gasto social resulta no de recursos de redistribución del ingreso, sino resulta de recursos del aumento del producto. Es decir, si aumenta el producto en tanto, bueno, esos recursos que resultan del aumento del producto, entonces se aplican a gasto social, no se saca un céntimo más de lo que ya aportaban las clases altas. Y la tercera fue la apuesta fuerte a la inversión privada extranjera, incluso retrayendo la inversión pública. Sigo con los hechos. Obviamente hechos que yo nadie relata hechos objetivos, son hechos que yo los cargo de mi subjetividad. Desde el 2007 al 2014, con condiciones externas favorables, todo eso de los aumentos de precios internacionales, lo de China, que realmente provocó un aumento en los precios de las materias primas y de los alimentos, a contraposición de los productos terminados. Productos manufacturados chinos vienen más baratos. Nuestra crítica anterior al funcionamiento del sistema era que nos vendían productos manufacturados caros y les vendíamos nosotros a ellos materias primas baratas, y teníamos lo que se llama déficit en los términos de intercambio, que terminaban con déficit de la balanza comercial. Bueno, ahora con China cambió, suben las materias primas y los productos alimenticios y empiezan a bajar de precio los productos manufacturados provenientes de China. Bien, o sea, con condiciones externas favorables, siguiendo con la libertad de mercado y el aumento de los incentivos a las inversiones. Se hace una reforma fiscal, ya en 2007 fue procapital, porque se privilegia el capital, que le gravamen al máximo de una tasa del 10% plana, mientras la parte salarial tiene un aumento progresivo que puede llegar hasta el 25%, o sea, se privilegia al sector, y realmente en todo caso se carga a la clase media sobre más que la clase menor de menores ingresos. Se hace una redistribución otra vez, pero con permanente aumento de la renta de capital. Es decir, se sigue en esa misma línea de que el capital no aporta al salario, sino que el capital sí aumenta en todo caso igual que el salario, aumentan ambos. Y el gobierno del PP realiza reformas en lo social
que no implicaban costo económico, pero que destaco porque son buenas las cosas que se hacen en la reforma social, y después voy a retomar eso en el sentido de que importan porque hay que cambiar también al hombre si queremos cambiar el sistema. Hay, por último, un opaco funcionamiento del Mercosur en este periodo. Mercosur fue un trampolín fabuloso para Uruguay en el periodo 95-2000. Ahí se gestó Conaprole, ahí se gestó empresas que fueron capaces de proyectarse al mundo desde la demanda brasilera, que después la demanda brasilera desaparece en esos sectores, pero Uruguay se sigue proyectando al mundo con la experiencia ganada con el Mercosur. Pero luego el Mercosur se debilita, el Mercosur, el intercambio se hace más problemático, dependiente mucho más de las relaciones cambiarias que de otra cosa, y Argentina con sus medidas desvirtúa todo el funcionamiento del Mercosur, y lo único trascendente fue la incorporación de Venezuela. Hasta aquí entonces planteo de ciertos hechos que me parecen relevantes. Las valoraciones que voy a realizar a partir de ello. Primero, ser de izquierda es para mí no aceptar que la opresión, la injusticia, las desigualdades sean entendidas como algo natural, inherentes al funcionamiento de cualquier organización social. Para mí esa definición de ser de izquierda me parece fundamental y básica. Y tengo la convicción de que el capitalismo implica todo eso, que el capitalismo trae inherente a él este conjunto de la desigualdad y este conjunto de problemas en la sociedad y deteriorante del medio ambiente con su afán de lucro desacerbado. Para mí el ser de izquierda es hoy en día ser anticapitalista, y como el anti es mejor de plantear, buscar la superación del capitalismo. El gobierno del Frente Amplio de 2007 al 2014 se esforzó por el aumento de la renta del capital, se esforzó por muchas cosas, entre ellas el aumento de la renta del capital. Implícitamente lo que se estuvo aceptando fue el modelo del derrame, la jerga de los economistas, o sea, por el cual, bueno, si el capitalista tiene una alta renta, atrae a las inversiones, y las inversiones cuanto más sean mejor porque dan empleo y dinamizan la economía, y al dinamizar la economía entonces derrama a los trabajadores, derrama como cuando la leche hierve y se derrama un poco, y así fue, ese sistema, justifica a un desarrollo capitalista, pero que no va a dar solución a los problemas de nuestros pueblos. Yo diría que se aceptó implícitamente ese modelo, y yo creo que el motor del capitalismo, el afán de lucro, va de la mano con el individualismo, el deterioro del medio ambiente, y hay que estar dispuesto a procesar un cambio en ese motor del modelo, en el afán de lucro, limitando la renta del capital y por ende enfrentando el poder hegemónico. Hasta que no hagamos eso no vamos a ser de izquierda. Muchos compañeros dicen, para hacer esto yo no hubiese roto todo, yo no me hubiese sacrificado como me sacrifiqué por la izquierda hasta el límite para hacer esto. Y tienen razón, porque realmente si no tocamos la esencia del poder y las motivaciones fundamentales del capitalismo no vamos a avanzar hacia el programa de la izquierda. Entre el 2005 y el 2007 lo hecho pudo haber estado acorde con el pensamiento de la izquierda, ya que se logró aumentar el gasto social, se ambientó la recuperación del salario y del empleo a pesar de la restricción resultante. Luego, el gobierno del Frente Amplio, salvo contados casos, vamos a hablar del impuesto al tabaco, la seguridad del trabajo, los impuestos al patrimonio y primaria en el agro y la no reglamentada ley de medios, salvo en esos 4 ejemplos. Podrá haber algún otro o alguien me puede decir que alguno de estos no funciona. Salvo esos 4 casos no enfrentó el poder. Siempre se mantuvo, se circunscribió al ámbito en que el poder dejó actuar a la fuerza política, al gobierno. Siempre se situó en ese ámbito.
no afectó severamente la renta del capital, se esforzó por mantenerla y aumentarla, pero no se movió en otro ámbito que en ese, podemos chiviar en ese potrero, hasta allí llegamos. Si no hacemos algo distinto, jamás vamos a avanzar en los objetivos de la izquierda. Y bueno, uno puede allanarse ante el problema del poder y decir, bueno, capaz que es difícil enfrentarse, me enfrento, de repente ya no gano más las elecciones, no me dejan espacio para otras elecciones. Bueno, podemos seguir ganando las elecciones, compañeros, y no vamos a tener jamás un avance hacia los objetivos de la izquierda en ese sentido. Y podemos perderla, porque el poder le puede dar igual o este o el otro, en tanto que son esa cosa que no afecta al poder. Enfrentar al poder en una transición hacia la superación del capitalismo supone, a mi modo de ver, y para mí esto es clave, solucionar dos aspectos centrales. Primero, el chantaje de la no inversión. No te van a invertir. Si ven que el gobierno se pone firme y limita la renta del capital, comienzan a ver los forcejeos, porque así no, porque la inversión, porque entonces la rentabilidad, porque entonces me voy a otro lado, o porque entonces levanto la inversión que tengo en tu país. Entonces, ese es un problema gravísimo para la construcción de un socialismo, si queremos realmente afectar algo. Si no queremos afectar nada, seguimos transitando con darle de punta y siendo complaciente con el capital. Pero si vamos a afectar la renta, bueno, ellos van a afectar y van a rellenar y van a afectar la inversión. Y sin inversión no se crece, eso es cierto. El segundo es el chantaje de la desestabilización de la economía. ¿Qué es desestabilización? Bueno, que haya inflación galopante, grandes variaciones en los precios de los salarios, que haya crisis económica. Para el primer punto, para poder solucionar el problema o seguir adelante, avanzar, a pesar del problema de la restricción de la inversión, tenemos que tener un Estado fuerte, un Estado capaz de invertir un Estado capaz de regular al capital privado en buenos términos. Un Estado fuerte significa un Estado reformado, un Estado cambiado. La reforma del Estado bien entendida es uno de los principales puntos que un gobierno de izquierda debería encarar, y no se tocó nada. Yo intenté, estando en el PP hasta el 2002, y me sacaron el tema como del buche en el PP. Me lo quitaron a mí como director. Podría hablar mucho sobre eso y algún día escribiré un libro. Pero la reforma del Estado bien entendida. La reforma del Estado para la derecha era achicar el Estado. Era un Estado que no tuviese intervención de la economía, justamente. Achicamiento. Bueno, contra ese concepto se lucha. Y queremos una reforma de Estado tal que el Estado sea fuerte, capaz de poder intervenir, que sea eficaz y eficiente, para que los recursos, para que los objetivos se cumplan, eficacia, y para que los recursos, el cumplimiento de los objetivos se haga con los menores recursos posibles, para que no queden en el medio, eficiente. Eso no va en desmedro de los trabajadores, sino va a favor de los trabajadores conscientes en términos del aporte social que están cumpliendo. Entonces necesitamos un Estado fuerte, capaz de invertir si no invierte el sector privado. Un Estado capaz entonces de hacer una reforma con signo de izquierda es de lo más trascendente. Y la otra restricción, el otro problema es de la desestabilización macroeconómica, que vaya si la gente en Venezuela no lo vivió, y vaya si creo que está mal abordado en Venezuela. La transición hacia una sociedad superadora del capitalismo, debemos de intentar por todos los medios que la gente no tenga padecimientos mayores a los que tienen el capitalismo, si no, no vamos a poder avanzar, la gente nos va a dar la espalda. Y por ende, la estabilidad macroeconómica concebida como que no haya inflación que termina desgastando los ingresos de los trabajadores, que no haya desequilibrio, que no haya una serie de cosas que son nefastas para el funcionamiento de la economía y que terminan privando a los trabajadores de parte de su renta, y que no haya un empleo digno, porque los neoliberales, cuando incorporan el término, jamás dicen estabilidad macroeconómica y dicen empleo digno, nunca, jamás. No.
y hay que incorporarlo, es una causa gravísima de desestabilización macroeconómica que no haya empleo digno. Bueno, esa estabilización macroeconómica es un valor a preservar, no cualquier estabilidad macroeconómica. La que había antes del 2001 cerraba ¿con qué? Con endeudamiento externo, y así no fue, dejaron una deuda exorbitante. La que estamos trabajando, la que vivimos después y la que se practicó en estos últimos 10 años, cierra con atraso cambiario. Con dólar barato, por decirlo de otra manera, para no entrar en definiciones que es o no es atraso cambiario. El dólar barato, eso en realidad es un instrumento, podría aplicarse en un periodo, no es de izquierda ni de derecha, tiene efectos para los dos lados en materia de distribución de ingresos, pero tiene un problema que es que coloca a los trabajadores bajo sospecha de ser los causantes. Dólar barato es país caro no compite. Y entonces coloca a los trabajadores bajo sospecha de ser los causantes de la no competitividad. Para competir tenemos que bajar salario. Y es lo que está ahí planteado ahora en el Consejo de Salario, de alguna manera. Y dólar barato además exacerba ¿qué cosa? El consumismo. Y el consumismo no es algo que en nuestra proyección hacia el socialismo queramos. El consumismo exacerbado, el consumismo sin sentido. Se pueden consumir productos importados carísimos, y quien lo hace, los que pueden, no la clase más trabajadora. Bueno, el consumo suntuario entonces queda. Entonces es pan para hoy y hambre para mañana, no es solución permanente, es explosiva, así como era explosivo el tema que cerraba con deuda, es explosivo el tema que cierra con esto. Pero además, en esta tenemos las tres libertades: la libertad de precios, la libertad para el acceso al mercado de cambios y la libertad en materia de movimientos del mercado de capitales, entrada y salida de capitales. En el mundo, países que ni siquiera se plantean transitar hacia el socialismo, estas tres libertades no existen. En muchísimos países del mundo están mucho más limitadas que en Uruguay. Es un fundamentalismo neoliberal que nosotros hemos de alguna manera mantenido. Tener precios tan libres, solamente tenemos algunos renglones controlados en la canasta básica. Tener acceso tan libre al mercado de cambios y dólar fijado por la oferta y la demanda. En un país chico como Uruguay estamos como una pequeña, como una vela al viento, ¿verdad? Y libertad en movimiento y salida de capitales, ni Chile lo tenía. Entonces, esas tres libertades es así que no son de izquierda. Eso no es parte de una política de izquierda, y sin embargo las conservamos y no tenemos capacidad de plantearnos. Cuando sube el precio de la carne a nivel internacional, ¿qué dicen los productores agropecuarios? ¿Qué dicen los frigoríficos? Bueno, si los uruguayos no compran carne con 30% de aumento, yo se la vendo todo afuera. Y como hay libertad de precios, nadie le dice nada y venden a todo afuera y sube el precio de la carne. Si aumenta el precio de la yerba, en un consumo tan caro, tan importante para los uruguayos como es la yerba, tan tradicional, ahí sale Jorge Valle con claramente una versión ideológica diciendo: está bien que suba el precio de la yerba en Uruguay, si sube internacionalmente, ¿qué quiere? ¿Que el gobierno subsidie? Claro, señor Jorge Valle, que tiene que subsidiar siendo un gobierno de izquierda y siendo un consumo fundamental para los uruguayos. ¿O estamos qué? ¿Para hacer qué? Para darle todo el ambiente para que, como dicen ellos, haya ambiente de negocios, buen clima de negocios. ¿Por qué tenemos reservas tan grandes? Para darle al capital extranjero seguridad, para darle, la gente busca rentabilidad y seguridad, la gente, los inversores, los capitalistas. ¿Y por qué tenemos reservas internacionales tan grandes, altas, que no se justifican por nada y cuestan dinero? Al darle seguridad al inversor. Hemos tenido incentivos a las inversiones desproporcionados que podían haberse justificado en 2005 y 2006, vuelvo a repetirlo.
pero del 2007 en adelante no se justifican con el viento a favor que hubo en los precios internacionales. Bueno, entonces, con todo esto, yo digo, esas dos cosas, esos dos puntos son claves si queremos transitar hacia un socialismo y una política de un gobierno de izquierda. Por último, que si hablamos de gobierno de izquierda, si hablamos de transición, tiene que crecer la renta del Estado y la renta de la economía que funciona sin el motor de lucro, sino ante la solidaridad. Eso significa que sin un apuntalamiento a las actividades económicas autogestionadas, de economía familiar o de cooperativas bien entendidas, sin eso no puede haber una traslación de renta hacia esos sectores que compitan y vayan limitando la renta del capital si queremos hacer una transición hacia un sistema socialista. Entonces, una clara definición hacia la economía social y solidaria. Digo entonces, paso al punto 3, porque debo estar pasado de tiempo. ¿Qué frente amplio tenemos? Y yo diría, hay un frente amplio que la mayoría que tendría que gobernar no está gobernándolo, está dispersa, y en los hechos hay una minoría que bloquea. Yo siento así lo que pasa en el frente amplio. Está perdiendo pie en sus propias bases. Está el funcionamiento de los comités de bases cada vez más difícil de articular. Está distanciándose del movimiento social que le dio impulso, que lo formó al Frente Amplio. Hay una militancia absorbida por las tareas de gobiernos y una militancia discriminada. Hay gente economista que no accede a cargos de gobierno porque no es del equipo de la anuencia de Astori. Yo conozco más de 10 casos. Además, lo que se hizo con Kramer y con Olesker fue notorio, ¿verdad? No se hace, la gente discriminada realmente, y así en todas las áreas. Eso no es ser un gobierno en el cual tenemos que ser más amigos, como pedía Astori públicamente en plaza. Entonces, y tenemos de todas maneras un potencial militante importante. Sí, absolutamente creo en un potencial militante dentro del Frente Amplio en todos los grupos políticos, salvo tenemos una falta de debate programático evidente y tenemos problemas de conexión entre el partido y el gobierno. Creo que estuvo bien Tabaré Vázquez en plantear que el TISA se pasara a discusión del Frente Amplio y aceptara la discusión. Cuando está mal hay que decirlo, cuando está bien hay que decirlo. Pero fue una excepción de las excepciones, y que estuvo precedida por movilización popular, si no, eso no funcionaba así. ¿Y qué Frente Amplio queremos? ¿Qué Frente Amplio necesitamos? Primero, que tenga por norte la superación del capitalismo. Segundo, que no se allane ante el poder hegemónico, sino que lo enfrente. Tercero, que valore positivamente el acceso a las instituciones del gobierno en tanto constituye un avance hacia las transformaciones de la sociedad y no se quede burocráticamente instalado en el gobierno. El gobierno es un instrumento para el avance, no es un área en donde uno se sienta cómodo, divertido o pueda hacer cosas que no sean sustanciales para ese avance. El accionar desde el gobierno creo que puede generar y debería ser generador de conciencia de clase. Podemos hacer con muchas cosas, con la actividad sindical, con una barriada, con esto, pero el accionar del gobierno es mucho más eficaz para todo eso. La posibilidad de impulsar articulaciones que tomen distancia desde el gobierno, generar articulaciones que tomen distancia de la lógica del sistema capitalista. Y ahí entonces la economía social y solidaria sería un sector al cual debería atenderse fundamentalmente. No compiten las empresas chicas con las grandes, no compiten las que no tienen el afán de lucro de las grandes, lo lleva a depredar el medio ambiente, a muchas cosas que las chicas de repente no lo pueden o no quieren hacerlo.
Entonces tenemos que tratar de, además de regular las grandes, limitarlas, cosa que ha sido lo contrario en este periodo, ha crecido la concentración y la extranjerización de las empresas. Deberíamos de dar cierto, muy fuerte apuntalamiento a lo que se llama economía social y solidaria. Luego el tema de la SAFAP también, aquí estaría planteado en los mismos términos que se expresaban los compañeros. Luego queremos un frente amplio en el que exista estrecha relación con los movimientos sociales, que tenga claro que no solo como medidas de gobierno se logran cosas, se logran avances, se logra torcerle el brazo a la derecha, sino con movilización popular esencialmente. Por eso no me preguntan a veces, la pregunta dice, ¿cómo ve a las fuerzas políticas del Frente Amplio en este sendero? Y yo digo, veo muy mal que un notorio representante del Frente Amplio diga que no quiere un presupuesto con gente afuera haciendo ruido. Es la antítesis, yo diría, de lo que debe ser la izquierda y debe plantear la izquierda en este momento. Todo lo que hagamos tenemos que respaldarlo en mediación popular. Si no lo hacemos así, no vamos a conseguir nada. Y la prueba está de que las cosas que se avanzaron y se hicieron con movilización popular y se lograron. Una izquierda que respete el medio ambiente, un gobierno, un partido político que debe hacer el gobierno y desde allí tome medidas de respeto al medio ambiente, que tenga una estrategia de desarrollo nacional, el presupuesto es quinquenal, es una estrategia. El largo plazo, no, pero el largo plazo, el socialismo para el largo plazo. En el corto plazo, la coyuntura, lo que tenemos, el avance, sí, pero el largo plazo es una consecuencia de cortos plazos. Entonces, todo lo que hagamos en el corto plazo, tiene que no perder el norte del largo plazo, y todo tiene que apuntar hacia allá. Y por lo tanto, el tema del presupuesto, que tiene su quinquenal, es un corto y mediano plazo, que tiene que apuntar a un largo plazo, tiene que tener prioridad. En el programa del Frente está bárbaro, queremos el Sistema Nacional de Cuidado, queremos la salud, queremos la vivienda. Uno ve los capítulos del programa del Frente, están todos bárbaros, geniales, de repente hay aceptación o no, pero bueno, hay bastante, pero no hay prioridades, no se dice cuál vamos a hacer con mayor énfasis y cuál. ¿Se acuerdan del buque insignia del gobierno anterior? ¿Cuál era? Vivienda. ¿Qué se hizo con vivienda? 0,1. Y no hay entonces una asignación. Ahora el Sistema Nacional de Cuidado, ya lo rebajaron en 200 millones de dólares. Y así, no hay prioridades, tenemos que tener prioridades, porque la estrategia implica prioridades. Si no tenemos nosotros una estrategia nacional o con carácter regional, sería el caso, los únicos que tienen la estrategia son las transnacionales. Hoy en día, yo no quiero extenderme sobre esto, el poder mundial ¿dónde radica? En los Estados-naciones, pero los Estados-naciones son instrumentos de las transnacionales capitalistas. Entonces la estrategia de las transnacionales, si quieren mercados abiertos para poder ensamblar mejor sus producciones y articular sus cadenas productivas, y por ahí insisten en las aperturas económicas, y el dólar barato es forma de apertura. Luego queremos entonces un gobierno, podemos ahí integrarnos en el tema de la integración regional, de cómo funciona en esa perspectiva, pero compañeros tienen extendido y yo quisiera sobre el particular, en todo caso, dejarlo para otra intervención o para otro, coincido básicamente. El tema, el punto O que sigue, que tengo planteado aquí, es un gobierno, Frente Amplio, un partido que a través del gobierno promueva la transformación del hombre. ¿Qué es esto? Que sin hombre nuevo no hay desarrollo. Bueno, ya lo dijo el Che Guevara de aquellos tiempos y lo tenemos que seguir retomando nosotros. Las faltas de ética, el problema de la corrupción no es admisible en la izquierda si queremos construir un nuevo un proyecto socialista, no es admisible en la derecha. Dejemos que la derecha lo tome como cosa natural. Nosotros no tomamos como cosa natural eso, para nosotros es un grave afectación a la causa.
el hombre nuevo, y bueno, entonces ahí la educación, el debate de ideas, la agenda de derechos, el tema de la mujer, los derechos de la mujer, los derechos humanos, la cultura y el deporte, por favor, son todas cosas de que la izquierda debe tomarlos como elementos centrales en su planteo político. Y bueno, alguna cosa se pudo haber hecho, pero hay mucho para hacer. Hay que sustituir el hombre económico, ese que según la teoría económica, y si miren que la teoría económica toda se viene abajo si sacamos ese supuesto, maximiza beneficios. Es el hombre económico de aquel que maximiza beneficios, y por lo tanto hay que sustituir el hombre económico por el hombre social. Por último, y me parece fundamental, lo dejé para último que es fundamental, queremos un partido político, Frente Amplio, que desde el gobierno priorice el gasto social versus el espacio fiscal. El concepto de espacio fiscal es la antítesis de lo que puede estar planteando un gobierno de izquierda. Sin embargo, convivimos con eso en la interna del Frente. Hay que revertir ese concepto si somos de izquierda. ¿Por qué no planteamos las cosas al revés? ¿Qué necesidades sociales esta sociedad tiene que abordar? ¿El Sistema Nacional de Cuidados es necesidad social? Vaya si lo es. Basta. Ah, pero es caro. Bueno, prioridades. Pero, ¿qué otra? La salud, la educación, la vivienda, las necesidades sociales que existen, que deben medirse y adecuarse a un razonable planteo de avanzar en materia de su logro. Eso tiene que plantearse la izquierda como prioridad, como punto de partida, y no plantearse a ver cuánto dinero aportan los capitalistas y sobre ese dinero no queremos afectarle ni un peso más, porque si no, no sea cosa que no inviertan y se vayan. Ese es el planteo que se nos hace. Revirtamos el planteo, planteemos primero qué necesidades tenemos y después planteamos, siendo que tenemos tanta necesidad, tenemos que darle tal financiamiento y el financiamiento se obtiene de acá y de allá. ¿Por qué no se aplican detracciones o retenciones? Es algo que podría obtener muchos ingresos de los que son elevados. Antes se expresaba esto por impuesto a las ganancias elevadas. Gobierno de los blancos, de los colorados, no me acuerdo cuál. Sin embargo, a las ganancias altas, esto del espacio no la estamos haciendo. Entonces, es para mi modo de ver un problema que es una aberración. Es una aberración y nos está quitando espacio para la lucha social. La construcción del socialismo, de lo que el sistema sustitutivo del capitalismo, es aquel en el que la gente luche por algo, se desgaste en la acción, haga la praxis en la lucha por los objetivos sociales, y en esa lucha entonces se entienda, se concientice y avance. Si decimos no hay espacio fiscal, no se puede, tipo lo que decía de Posadas en su momento, no se puede porque no queremos afectar la renta de los de arriba, entonces estamos quitando espacio a la lucha social y estamos quitando espacio a la praxis para derrotar al capitalismo, a la toma de conciencia. Y bueno, por allí me parece que hay que sustituir el concepto de espacio fiscal por un concepto de espacio social. Muchas gracias.